Mi nombre es Enrique Fuentes Hernández, esta es la unidad 4, sistemas lineales e invariantes en el tiempo. El tema 4.1 son las clasificaciones de sistemas, dentro de cuales encontramos el continuo versus el discreto. Este tal vez sea la clasificación más sencilla de entender como la idea del tiempo discreto y tiempo continuo, que es una de las propiedades más fundamentales de todas las señales y sistemas. Un sistema en donde las señales de entrada y de salida son continuas es un sistema continuo, y uno donde las señales de entrada y salida son discretas es un sistema discreto. También encontramos el lineal versus el no lineal. Un sistema lineal es un sistema que obedece a las propiedades de escalado, de homogeneidad y de superposición, mientras que un sistema no lineal es cualquier sistema que no obedece al menos una de estas propiedades. Para demostrar que un sistema H obedece a la propiedad de escalado, se debe demostrar que H por K de f de t es igual a K por H de f de t. Para demostrar un sistema H obedece a la propiedad de superposición y linealidad, se debe demostrar que H por f subíndice 1 más f subíndice 2 de t es igual a H de f subíndice 1 de t más H subíndice 2, f subíndice 2 de t. Es posible verificar la linealidad de un sistema en un paso sencillo. Para esto simplemente combinamos los dos primeros pasos para obtener H por K de subíndice 1, F1, F subíndice 1 de t, más K subíndice 2, F subíndice 2 de t tiene que ser igual a K por 2 por H por F subíndice 1 de t, más K subíndice 2 por, K por 2 por H por el subíndice 2 de t. También encontramos el invariante en el tiempo y variante en el tiempo. Un sistema invariante en el tiempo es aquel que no depende de cuándo ocurre la forma de salida, no cambia con el retraso de la entrada. Es decir, que pasa para un sistema H donde H de f de t es igual a y de t, H es invariante en el tiempo si para toda t. Cuando esta propiedad no aplica para un sistema, entonces decimos que el sistema es variante en el tiempo o que varía en el tiempo. También encontramos el casual versus el no casual. Y un sistema casual es aquel que es no anticipativo, esto es, las salidas dependen de las entradas presentes y pasadas, pero no de entradas futuras. Todos los sistemas en tiempo real deben ser causales, ya que no puede tener salidas futuras disponibles para ellos. Uno puede pensar que la idea de salidas futuras no tiene mucho sentido físico. Sin embargo, hasta ahora nos hemos estado ocupando solamente del tiempo como nuestra variable dependiente, el cual no siempre es el caso. Imaginemos que quisiéramos hacer procesamiento de señales. Entonces la variable dependiente representada por los píxeles de la derecha y de la izquierda el futuro de la posición actual de la imagen, entonces tendríamos un sistema no causal. Como se muestra en la imagen, para que un sistema típico sea causal, de la salida de tiempo de tau 0 y tau 0 puede solamente depender de la proporción de señal de entrada de tau 0. También encontramos un sistema versus estable versus inestable. Un sistema estable es uno donde las salidas no divergen, así como las entradas tampoco divergen. Hay muchas maneras de decir que una señal diverge, porque, por ejemplo, puede tener energía infinita. Una definición particularmente útil es de la divergencia y relacionar si esta señal está acotada o no. Entonces se refiere a un sistema como entrada acotada salida, eh, o bounded input o bounded output. Establece que toda posible entrada acotada produce una salida acotada. Representando esto de una manera matemática, un sistema se debe tener las siguientes propiedades, donde x de t es la entrada y y de t es la salida, la cual debe satisfacer la condición que se muestra en pantalla. Y de t absoluto es menor o igual que m por y, o menor que infinito. Cuando tenemos una entrada en el sistema, esta puede ser descrita como x por t x de t absoluta menor que o igual que mx menor que infinito. X y My ambas representan un conjunto de números enteros positivos, y esta relación se mantiene para toda tau. Si esta condición no satisface, es decir, las salidas del sistema no entrada acotada crecen sin límite y divergen, entonces el sistema es inestable. No tenemos la estabilidad de bounded input y el bounded output. Entonces el sistema es inestable. El sistema lineal variante en el tiempo
Es descrito cuidadosamente en términos de si es o completamente integrable la respuesta al impulso. Luego tenemos el subtema 4.2, definición de sistemas lineales, perdón, sí, es definición de sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Los sistemas invariantes en el tiempo son aquellos que cumplen con las propiedades de linealidad, invariancia en el tiempo. De allí las siglas que provienen del inglés linear and the time invariant. Su importancia radica en que facilitan enormemente el, el estudio de análisis y de sistemas complejos que puedan representados mediante un modelo de matemático que cumpla con estas condiciones. Incluso cuando se posee información sobre un sistema, un modelo LTI del mismo permite predecir rápidamente cómo se va a comportar, cuál será la salida para una determinada entrada, que es de prueba, que puede ser un impulso, un movimiento súbito que desaparece de inmediato, o un escalón, que es un movimiento súbito que se mantiene constante, o una rampa, es un movimiento que crece o decrece de forma lineal. Un sistema lineal lineal en tiempo continuo discreto es aquel que posee la importancia de propiedad de supervisión. Si una entrada que consiste en la suma ponderada de varias señales, entonces la salida simplemente es la superposición, es decir, la suma ponderada de la respuesta del sistema de cada una de las señales. Un sistema es invariante en el tiempo si un desplazamiento temporal de la señal de entrada produce el mismo desplazamiento en la señal de salida. Luego encontramos el siguiente tema, que es la respuesta al impulso del sistema LTI. Todo sistema lineal puede caracterizarse completamente en términos de cómo cambia la amplitud de la fase continua en las ondas sinoidales. Esto se denomina de respuesta de frecuencia. En el dominio de tiempo, los sistemas descritos en términos de convolución o con respuesta al impulso se define de la siguiente manera, como estaba puesto dentro de la diapositiva. Podemos encontrar la definición de H de T si la entrada de un sistema LTI es un impulso de la salida se denomina respuesta a impulso y se denota por H de T. La representación de señales continuas en términos de impulso, sea una señal cualquiera x de t, por la propiedad de la delta se puede expresar como se muestra en la imagen. La caracterización de sistemas LTI por medio del integral de la convolución es nuestro siguiente tema. La transformada de Fourier de la convolución de dos funciones es igual al producto de sus transformadas individuales o multiplicando sus espectros de amplitud y suma de sus espectros en la fase. Se muestra como se puede mostrar de la siguiente manera. Podemos encontrar la relación entrada-salida. De esta manera, el proceso de convolución de dos funciones f de t y g de t está definido en una dimensión como se muestra en la siguiente imagen. Como conclusión, podemos decir que h de t permite calcular la salida de un sistema LTI frente a cualquier entrada como la convolución de entre xt y h de t. ht caracteriza completamente a los sistemas de LTI. Entonces, bueno, el siguiente tema es la relación de convolución del tiempo y la multiplicación en la frecuencia. A partir de la integral de convolución, que es la que podemos ver en pantalla ahora mismo, podemos reemplazar f de tau y g de t menos tau por su representación en el dominio de Fourier, el cual es el que se muestra ahora mismo en pantalla, donde f de omega y g de omega son la transformada de Fourier de f de tau y g de t menos tau, respectivamente. Aquí hemos usado el símbolo de omega mayúscula para representar la frecuencia de la segunda integral como variable ficticia integrada para evitar la ambigüedad al combinar las representaciones integrales. Sustituyendo estas representaciones dentro de la presentación del integral original de la convolución se obtiene lo que se muestra en la siguiente imagen, reorganizando el orden de los integrados y reconociendo el factor como la representación del dominio de la frecuencia en función de la delta de Dirac, que permite describir la expresión de la siguiente manera. Entonces la integral de omega puede ser realizada aprovechando la propiedad de tamizado de la función delta para convertir la omega mayúscula a omega minúscula, que produce equivalencia de multiplicación en el dominio de la convolución del dominio del tiempo. Esto para darnos una idea está
están las siguientes imágenes. De forma similar, la multiplicación en el dominio en el tiempo puede interpretarse como convolución en el dominio de la frecuencia, dentro de un factor constante. Esta representación de convolución en el dominio de frecuencia útil es útil. Por ejemplo, si estuviéramos interesados en encontrar la transformada de Fourier del producto de funciones de transformadas de Fourier conocida. Paralelamente a la derivación anterior, escribimos la convolución del dominio de la frecuencia, como se muestra ahora en imagen. Como arriba sustituimos la representación de Fourier de f de omega y g de omega, como la derivación anterior, sustituimos la representación de Fourier de f de omega y g de omega, reacomodando los términos se obtiene de la siguiente manera. Aquí está. De la misma forma, reorganizando el orden de los integrados y reconociendo el factor como la representación del dominio de la frecuencia de la función delta de Dirac, como antes, aplicamos la propiedad del tamizado de la función delta en el caso de realizar la integración de tau para llegar a lo que se muestra ahora mismo en pantalla. Hay un factor adicional de 2pi, entonces si estuviésemos representando la transformada de Fourier en el producto de f de t por g de t, la convolución en el dominio de la frecuencia de sus respectivas transformadas de Fourier, necesitaríamos introducir un factor de un medio de pi en la convolución. Para cerrar el círculo, si estuviéramos realizar la transformada de Fourier inversa de f de omega minúscula considera como una función puramente casual, tendríamos que tratar esto como una integral de contorno y elegir el contorno a lo largo del eje real para pasar por encima de cualquier polo que estaría en el eje real para obtener la función causal de f de t, dada la definición de la transformada de Fourier que estamos usando aquí. La definición del cálculo y la función de las transferencias del siguiente tema es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada-salida de sistemas lineales variantes en el tiempo. Se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida de función de respuesta, la transformada de Laplace de la entrada, funciones bajo la suposición de las condiciones iniciales de cero. Existen diferentes formas de obtener una función de transferencia. Una de ellas es la linealización de ecuación diferencial y aplicando la transformada de Laplace, tomando datos de los sensores del proceso de aplicar posteriormente técnicas de identificación de sistemas. Entonces, pues, sea el sistema que se muestra en pantalla, es la segunda imagen, donde y es igual a la salida y x es igual a la entrada. Aplicando esto a la transformada de Laplace resulta como se muestra en la siguiente imagen. Despejando la relación de la salida y por s y la entrada x de s, entonces nos quedaría lo que se muestra ahora mismo en esta imagen. Ok, obtenemos una expresión que relaciona la salida y la entrada de un sistema lineal invariante en términos de parámetros del sistema y constituye una propiedad del mismo independiente a la función excitadora.